Con el doctor Héctor Frisby, quien ya decíamos ayer, ya nos ha hablado de los accidentes cerebrovasculares, pero quisimos retomar el asunto a propósito de este tema que ayer le comentábamos, esta mujer que en el metro de la Ciudad de México sufrió este infarto cerebral, se supo después, las ínclitas autoridades, la jefa de estación y los policías que pues no le brindaron ayuda, confundieron el tema con que la mujer estaba borracha o intoxicada, y entonces lo que atinaron a hacer estos fue sacarla a la calle. Ahí la dejaron más de un día hasta que alguien se compadeció de ella y llamó una ambulancia. La mujer acabó falleciendo. Entonces decíamos ayer la importancia también de esta prevención y de la atención cuando hay estos síntomas. Nos va a decir el doctor justo cómo identificar cuando esto puede darse o las condiciones en las que puede darse y la importancia de atender de inmediato estos casos, porque entiendo, mi querido doc, de ahí depende mucho la recuperación total o casi total de quienes eventualmente sufran este tipo de accidentes cerebrovasculares. Querido doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por la visita a domicilio y te damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido doc? Muy bien, buenos días, les mando un abrazo, qué gusto verlos ya aquí desde la oficina en la casa. Sí, efectivamente, Jorge, como lo platicábamos ayer, ya lo dijimos en alguna intervención pasada, esto se llama enfermedad vascular cerebral, antes se conocía como accidente vascular cerebral. En España le llaman ictus, que significa evento. Le llaman ictus a cualquier trastorno que haya a nivel del cerebro. Un ictus puede ser una crisis convulsiva, puede ser un evento hemorrágico, un evento isquémico para los españoles. Entonces ellos no hacen diferencia, pero en México se conoce como EVC por sus iniciales, enfermedad vascular cerebral, o ABC. Hay algunas personas que le dicen A, B chica, o V, como le dicen en España, accidente vascular cerebral. Ya no se le dice accidente, ahora se le dice enfermedad o evento vascular cerebral, y se le llama vascular porque los dos tipos principales que hay, que son el isquémico y el hemorrágico, están relacionados con los vasos sanguíneos. Entonces, aquí en Estados Unidos se le dice un stroke. Hay mucha gente aquí, no sé si en México, pero aquí en Estados Unidos hay mucha gente que se refiere a esto como el embolio. No sé por qué lo hacen masculino. Lo masculinizan. Porque es más malo, yo creo. Entonces, pero hay mucha gente que dice es que a mi mamá le dio el embolio. Eso lo único que nos está diciendo es que tuvo una enfermedad vascular cerebral y no estamos seguros que haya sido embólica o que haya sido hemorrágica. ¿Y es correcto llamarle infarto también? ¿Infarto cerebral, doctor? Lo que pasa es que el infarto es la consecuencia de una enfermedad vascular cerebral tromboembólica. Se llama tromboembólica, pues ya se los expliqué alguna vez, pero lo volvemos a mencionar. Un trombo es un coágulo que está adentro pegado en alguna de las arterias, en la parte, en alguna de las venas, en alguna de las estructuras vasculares. Hay un coágulo pegado a alguna de las paredes vasculares. Cuando ese coágulo que está pegado se desprende y viaja, cambia el nombre, ya no es un trombo, es un émbolo. O sea, un émbolo es un trombo que viaja. Entonces, por eso se llama tromboembolia, y puede ser cerebral, tromboembolia pulmonar, tromboembolia renal, en fin. Así que depende de dónde caiga ese émbolo. Este coágulo va a viajar por las arterias hasta que se encuentra una de diámetro suficientemente pequeño como para obstruirla. Entonces funciona como tapón, y todo lo que está por delante de ese trombo, que se fija ya a esas paredes, ya no recibe sangre, y entonces todo ese tejido que está por delante, que puede ser de cualquier parte del cuerpo, se infarta y padece isquemia. Y con el tiempo, si no se pone solución, pues se muere ese pedazo de tejido. Entonces sí es un infarto cerebral, pero el infarto puede ser relacionado principalmente con una tromboembolia. Las enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas son diferentes. Es cuando un vaso sanguíneo se rompe y entonces sangra a la persona. Y entonces el territorio en el cual la sangre se distribuye, la sangre es muy irritante. Entonces destruye las estructuras, destruye las neuronas, y entonces
Esto hace que una parte del cerebro se vea afectada y eso se refleja ya con los signos y síntomas que el paciente presenta al momento del evento y posteriormente cuando ya se evalúan las secuelas. Un paciente que tuvo una enfermedad vascular cerebral no les pueden, esto es algo que les desespera mucho a los familiares de los pacientes y a veces al paciente, no les pueden decir con un grado de certeza importante cuáles van a ser las secuelas a largo plazo, sino hasta 4 o 6 meses después de que se presentó, porque es cuando el cerebro retoma su actividad normal y retoma su flujo normal, y entonces ahí es cuando se le puede dar un pronóstico a las personas y decir, ¿sabes qué? Por lo que estoy viendo en los signos y síntomas, el daño se extendió a tal territorio y entonces estos van a ser las repercusiones. Entonces, es muy importante. En este caso, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, aquí la mayoría de los policías, los bomberos, la gente que da atención al público, tienen entrenamiento para atender infartos, enfermedades vasculares cerebrales, y les reciben un entrenamiento y se les da un certificado para eso. Es gente que está informada y saben distinguir los signos y síntomas que presentan los pacientes. Es evidente que, bueno, pues estos policías no estaban entrenados para ello, o si los entrenaron para ello, pues no pasaron el curso, pasaron de panzazo. No creo. O fueron y compraron su diploma en Santo Domingo. También. Pero no estaban entrenados, porque aquí los policías están entrenados y entonces lo primero que hacen es llamar a una ambulancia, porque es cierto lo que tú dices. Aquí hay una frase en inglés que se dice que el tiempo, los segundos son cerebro, porque cada segundo que pasa se deteriora más la masa cerebral en los pacientes y obviamente eso va a impactar en las secuelas a mediano y a largo plazo para los pacientes. Y está perfectamente estudiado que la relación entre el tiempo que pasa, entre que se presenta la enfermedad vascular cerebral y el deterioro o incluso la muerte, se incrementa de manera muy importante como se incrementa el tiempo en el cual el paciente recibe el diagnóstico, porque eso es lo primero que hay que hacer. Hay que diagnosticar al paciente, se va al hospital. Exacto. Y si hay la indicación, se le hace un estudio de imagen del cerebro, que si es un trastorno embólico, se hace con medio de contraste, pero si pensamos que hay un problema hemorrágico, se hace sin medio de contraste, porque obviamente si hay un problema hemorrágico, el medio de contraste va a salir y va a causar un daño mayor. Entonces es muy importante, lo primero, diagnosticar al paciente, identificarlo y darle el tratamiento. De lo que me gustaría hablar un poco hoy respecto a la enfermedad vascular cerebral, porque como ya lo platicamos, es respecto a la prevención primaria y la prevención secundaria de las enfermedades vasculares cerebrales. Es importante saber si hay algún signo que podamos identificar como en lo personal, Doc, si podemos estar siendo víctimas de esto, ¿no? De un derrame o algún ser querido, no sé, puede ser que empiece a hablar incoherencias o que se vea como en este caso que confundieron a la señora con que estaba bebida, porque obviamente no se podía expresar muy bien. Dijeron, esta señora está borracha y le echaron a la calle. Entonces, ¿cómo podemos identificar, doctor, esto? Gente que está ebria, pues también hay que darle atención, no tenemos que ser así tenemos que humanizar más, insisto en eso, tenemos que ser mucho más humanos en el mundo, pero sí, Jorge, hay parámetros. Nosotros cuando vemos a un paciente, incluso hay una escala, la escala de enfermedad vascular cerebral, que evalúa varias cosas, evalúa los movimientos de coordinación del paciente, si el paciente tiene simetría en sus movimientos, el estado de conciencia del paciente, cómo responde el paciente a nuestros cuestionamientos, cuál es la posición, porque incluso una de las partes que se afectan primordialmente son lo que se llaman los pares craneales o los nervios craneales, que son los que controlan principalmente las estructuras de la cabeza y de la cara. Entonces son pacientes que tienen caída de la cara, que no pueden articular los pensamientos o que tienen un lenguaje incoherente, no tienen coordinación, no pueden tocar la punta de sus dedos o no se pueden tocar la punta de la nariz. O sea, son pacientes que les pides que se toquen la nariz y no atinan con una de las manos, con la otra sí, pero con la otra no pueden, o se tocan de plano la cara. En fin, no pueden hacer otro tipo de maniobras que nosotros le pedimos que haga. Esta es una evaluación, si el paciente está consciente, es una evaluación dinámica porque el paciente realiza ciertas maniobras. Si el paciente está inconsciente, entonces no se le pide, obviamente no va a responder. Entonces hay una evaluación para ver
si de verdad nosotros sospechamos que el paciente pueda tener una enfermedad vascular cerebral, pero para eso es que se entrenan los policías, se entrenan los bomberos, se entrenan las personas en los hospitales, los enfermeros, los paramédicos, en la Cruz Roja. Toda esa gente debe estar entrenada idealmente para identificar pronto a un paciente que puede tener potencialmente una enfermedad vascular cerebral y recibir el tratamiento lo más pronto posible, porque como lo platicábamos, cada segundo que pase es un segundo en el cual se va deteriorando el tejido neuronal y el paciente va a tener muchas más secuelas de las que desearíamos que tuviera. Sí, entonces, esta señora pasó 26 horas sin atención, 26 horas, pues obviamente el desenlace fue prácticamente fatal. En países que no tienen estructurado un sistema de atención médica para determinadas enfermedades, que en este caso evidentemente no, la gente de los servicios de emergencia o fue indolente o no estaba preparada para atender a esta persona, prácticamente ahí lo que vimos fue la historia natural de la enfermedad vascular cerebral. La historia natural de la enfermedad vascular cerebral es que los pacientes pierden la conciencia o tienen un estado mental alterado, no interactúan con el medio externo, están inconscientes o parcialmente inconscientes y la lesión sigue progresando porque no se está estableciendo ningún tipo de tratamiento. Esto causa un daño cerebral importante, causa un edema cerebral y muchas veces lo que sucede con algunas enfermedades agudas como estas es, como ya se los he platicado, es como si pusiéramos una taza o un vaso súbitamente en una mesa de cristal y se le hace una rajada y va corriendo esa rajada en el cristal y ya no la podemos detener, la vemos cómo va corriendo y cómo se va deteriorando y cómo se va rompiendo la mesa hasta que llega a la orilla y nada más vemos cómo las dos mitades de la mesa se caen. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando ya identificamos una enfermedad muy avanzada. Solo podemos acompañar al paciente y darle alivio a los síntomas, o en este caso, bueno, pues mantenerla inconsciente, probablemente en un coma inducido, para que no sufra el paciente, pero sabemos que el pronóstico es bastante malo. Entonces, eso es lo que prácticamente pasó en esta paciente. Lo que vimos ahí en ella fue la historia natural del padecimiento o la historia natural de la enfermedad vascular cerebral, ¿no? Que si una enfermedad vascular cerebral en un porcentaje muy importante, si no se atiende a tiempo, causa la muerte. Entonces, solamente que el daño sea muy pequeño. Hay algo que se llama isquemia cerebral transitoria, o hay gente que le dice mini infartos cerebrales, y lo que sucede es que son pequeñas estructuras en el cerebro que padecen pequeños infartos y los pacientes tienen como un mini evento de enfermedad vascular cerebral, pero esto está relacionado con lo que les digo que quiero platicarles, con una falta de atención, muchas veces es ya falta de atención de prevención secundaria, ya no es prevención primaria. Entonces, eso es lo que quiero platicarles brevemente en esta cápsula principalmente. La prevención primaria, nada más para revisar los conceptos, para platicarlos con ustedes, la prevención primaria es aquellas medidas que nosotros hacemos en la población. Podríamos decir que la prevención primaria son estrategias de fomento a la salud y educación para la salud para disminuir los riesgos de que un paciente tenga una enfermedad. Y la prevención secundaria ya son las intervenciones que hacemos en población que identificamos que está enferma para prevenir que se presente esta misma enfermedad. Entonces, hablando de la enfermedad vascular cerebral, las medidas de prevención primaria van orientadas hacia dos tipos de riesgos. Tenemos riesgos no modificables en la prevención primaria. Los riesgos no modificables son la edad, o sea, un paciente entre mayor edad tiene, mayor es el riesgo. El segundo es el sexo. Hay un mayor riesgo en pacientes de sexo masculino, porque hay países en los cuales el riesgo es más alto en mujeres, en sexo femenino, y esto es principalmente en países preferentemente de raza blanca. Lo platicamos, hablando particularmente de México, el riesgo principal está relacionado con el sexo masculino. El tercero es la etnia, lo que mucha gente se refiere como la raza, que la raza es un término que no se utiliza, no es apropiado utilizarlo en medicina, es más bien la etnia. Y como les decía, la gente de raza, de etnia blanca, es gente que presenta mucho más frecuencia de enfermedad vascular cerebral. Y el cuarto factor no modificable son los antecedentes familiares, es decir, si nosotros tenemos algún familiar que haya tenido una enfermedad vascular cerebral, nosotros tenemos probablemente riesgo incrementado, principalmente si la enfermedad vascular cerebral fue hemorrágica. Esto significa que nuestro cerebro está como sentado en el cráneo
y en la base del cráneo hay una estructura que se llama el polígono de Willis, que es como un círculo de Willis, le llaman algunos. Es una estructura de vasos sanguíneos, y a veces a esto se le hace un aneurisma, que les platico es como un chipotito, y entonces esto puede estar predeterminado familiarmente para que se presenten esos aneurismas y se rompen, y eso puede tener un patrón familiar. De la prevención primaria de los factores modificables ya tenemos todo lo que hemos estado platicando aquí muchísimas veces con ustedes de manera reiterada, son los estilos de vida saludables. En la prevención primaria es modificar los riesgos para la presión alta, para el tabaquismo, que es el segundo factor. Se los menciono en relación de factores de riesgo de importancia para enfermedad vascular cerebral. El primero es la hipertensión, por mucho. La presión arterial no controlada es un factor de riesgo importantísimo para enfermedad vascular cerebral. El segundo es el tabaquismo, gente que fuma. El tercero es la diabetes no controlada. El cuarto es el incremento en colesterol o triglicéridos. El quinto es la obesidad. Después está la vida sedentaria, no hacer ejercicio. Acuérdense que ya platicamos que actualmente no hay tanta gente que fuma en el mundo, pero hay un sedentarismo muy importante, y se ha definido el sedentarismo o la falta de actividad física como el nuevo tabaquismo, porque es un factor de riesgo muy importante. Y el séptimo factor es el uso de drogas ilícitas, principalmente las drogas que causan constricción de los vasos sanguíneos, como la cocaína o la metanfetamina, que lo que hacen es que incrementan la presión porque tienen una vasoconstricción súbita. La prevención secundaria, como les decía, que ya es darle tratamiento, es prácticamente darle tratamiento a estas enfermedades o a estas condiciones de estilo de vida que ya mencionamos en la prevención primaria. Es controlar la presión arterial, hacer un diagnóstico temprano, desde luego, y darles tratamiento, controlar la presión arterial, controlar la elevación de colesterol. Eso es importantísimo porque el colesterol tiene un factor irritante en la capa de adentro de las arterias, y eso hace que se hagan unas pequeñas rajaditas, así unas heridas microscópicas en las arterias. El cuerpo pone una plaqueta y esa plaqueta hace muy pegajosa esa zona, se pega el colesterol y entonces eso se va agregando hasta que se disminuye el diámetro útil de esa arteria, hasta que se bloquea. Entonces así es como se va construyendo la placa de ateroma o la placa que obstruye las arterias. Después, el tercer factor de prevención secundaria es controlar bien la diabetes, evitar la obesidad, hay que bajar de peso, hay que disminuir el estado de inflamación generalizado que hay por un incremento de la presión, un incremento de la glucosa en sangre, en fin, todo este tipo de factores. La prevención secundaria también está fomentar la dieta y el ejercicio. Hay un factor muy importante que de una enfermedad que ya también platicamos, que es la apnea del sueño, deben acordarse ustedes, sí. La gente que ronca mucho en la noche, estos trastornos del sueño con apnea del sueño, es un efecto dominó, porque esto hace que el paciente no descanse, que esté con la presión elevada, y la presión elevada causa un daño vascular, y entonces esto incrementa el riesgo de enfermedad vascular cerebral. El fumar, evitar el fumar desde luego, y el consumo de alcohol, más de 30 mililitros por cada 24 horas. Acuérdense que podemos beber una onza de alcohol cada 24 horas sin ningún riesgo. Si bebemos más de eso, se incrementa de manera muy importante el riesgo. Entonces, esto es lo más importante que ustedes deben entender: la prevención primaria y la prevención secundaria. El entrenamiento para identificar a un paciente si realmente está teniendo un estado alterado de conciencia por una enfermedad vascular cerebral o por alguna otra causa. Entonces, porque puede ser que el paciente esté alcoholizado, puede ser que el paciente esté borracho, como mencionas, pero como se dice en mi pueblo, se puede ser cacarizo y andar en motoneta. O sea, puede ser que el paciente esté borracho y esté teniendo una enfermedad vascular cerebral al mismo tiempo. Y entonces, porque esté borracho, eso no le quita el derecho de recibir una atención médica de calidad. Entonces, nosotros estamos obligados a darle atención médica a todos los pacientes, aunque estén bajo efectos del alcohol, de las drogas, de cualquier cosa. Eso no, nosotros no tenemos por qué estar juzgando a los pacientes. Eso es cuestión de los pacientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle atención médica a la hora que lo requiera, ¿no? Entonces, aun cuando esta mujer estuviera completamente alcoholizada, la obligación es identificar si la paciente no está teniendo algo más, ¿no? Claro, sí, así es, doctor. Es lo criticable, la actuación de estas autoridades que, como quiera que haya sido, debieron dar la asistencia y, en su caso, canalizar a alguna persona que pudiera dar un diagnóstico
de lo que estaba sufriendo esta mujer. En el caso individual, doctor, le iba a preguntar, vaya, ¿habrá posibilidad de que uno pueda sentir algunos indicios de que puedes estar comenzando a tener un padecimiento de este tipo? ¿O ya no da tiempo, o ya no daría tiempo la misma persona puede identificarlo? Es más, no son raros los casos en los cuales cuando el paciente esté educado, yo escuchaba hace rato lo que decías respecto al brote de sarampión que hay en varios estados aquí en Estados Unidos, incluso lo comentaba ayer con este periodista que te dije que conozco también, a Julio Hernández, Julio Astillero. Ajá. Se lo comentaba. Esta es una epidemia, oía que alguien decía, creo que fue Leto Bar, que decía que están llevando las personas a México el sarampión y el ébola y todo esto. No ha sucedido, no hay un caso reportado hasta el momento, pero la posibilidad de que suceda es muy alta. Acuérdense que la transmisión de este tipo de enfermedades, una vez que se alcanza el nivel 3 de infección, que es de ser humano a ser humano, ya que se transmite de una persona muy fácil, a otra, ¿no? Sí. es geométrico el crecimiento. Claro. Y lo más riesgoso es que el periodo de incubación del sarampión es de 21 días. Entonces una persona puede estar infectada ya con la enfermedad activa y pasan 3 semanas que la persona puede viajar a México. Andar contagiando a todo el mundo. Y puede ir a un estado a visitar a la familia. Sí, se convierte en un foco infeccioso ambulante. Se va a comprar unos zapatos a Guanajuato, sí, y de ahí se va a Puerto Vallarta a comer pescado y regresa a la Ciudad de México, museos. Sí, sí, pues es mucho tiempo. Puede estar haciendo eso, repartiendo el virus de sarampión. Por eso es que la gente que no se vacuna tiene una responsabilidad social y colectiva, no solamente individual, porque se convierten en un vehículo de transmisión de enfermedades a muy alto riesgo, y uno de los más altos riesgos es que el sistema inmunológico de las personas que han nacido en los últimos 15 o 20 años no conocieron ya el sarampión y por lo tanto no tienen anticuerpos para ello. Es muy probable que nosotros, las personas mayores de 50 años, tengamos una cantidad importante de anticuerpos porque fuimos expuestos repetidamente después de la vacunación, entonces nuestro cuerpo sepa qué hacer, pero hay mucha gente que no sabe qué hacer. Y estaba pensando justamente ayer en la tarde, después de esta conversación que tuve, estaba pensando que nosotros estamos esperando la siguiente epidemia viral con una cantidad de muertes muy importante a través de la influenza, como lo hemos platicado aquí, pero ¿a poco no nos va a llegar por ahí? O sea, vamos a recibir nuestro merecido por esa parte de la gente que no se está vacunando, porque cada vez hay más gente que no se vacuna en el mundo por una sin razón, y probablemente esa gente va a sufrir un proceso de selección natural y esa gente va a morir de manera muy importante porque va a haber un virus de esto que va a estar muy potente, muy mejorado, con un alto grado de infectividad, con un alto grado de virulencia, y va a infectar a mucha gente y mucha gente va a morir. Entonces, probablemente por ahí vaya a ser, o sea, en esta soberbia, ignorancia y como lo quieran llamar, le estamos abriendo la oportunidad a los virus de afectar a la población. Entonces, pues está bien, yo los sigo invitando a que vacunen a sus hijos, que los protejan, y que la gente que no lo quiera vacunar, bueno, pues que asuma los riesgos y las consecuencias y no vaya a querer que cuando ya esté muy avanzada la enfermedad, que ya estén en la etapa de ver que la mesa de cristal se va corriendo la herida y se va a romper, no quieran que se hagan milagros, ¿no? En los hospitales, ¿no? Y no va a ser, ves que en el hospital fueron negligentes y no sé qué tantas cosas. No, usted no vacunó, usted supo que la cantidad de riesgos potenciales eran estas y pues le pegó a la lotería, pues váyase a comprar un boleto, chance y también le pega al melate, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no podemos obligar a la gente. Es muy triste, y es muy triste en países como México, que no están como en Somalia o en Burma o en Burkina Faso, que la mayoría de la gente no tiene acceso a las vacunaciones. Entonces, incluso hay misiones internacionales que se dedican a llevar vacunas a esos países para tratar de disminuir, pero es muy triste que uno de los lugares con los más altos niveles de polio está aquí en Estados Unidos, muy cerca de aquí donde vivo, una ciudad que se llama Boulder.
porque Boulder es así como el lugar donde vive mucha gente que es antivacunas y muy progresista, y este tipo de movimientos que hay, que yo la verdad es que no pierdo el tiempo en tratar de entenderlos, pero es una de las ciudades en el mundo con el mayor número de casos de polio, y es por eso, porque la gente no quiere vacunarse, porque tienen sus convicciones personales, y pues bueno, son respetables, ¿no? Cada quien elige cómo quiere morirse, ¿no? Pues sí, lo malo es que, como tú dices, pues afectan a otras personas, ¿no? Que realmente pues si no tienen nada que ver con ello. Pues ahí está la importancia justamente, y hemos dicho aquí lo que hemos comentado otras veces también, doctor, que el mejor ejemplo de la efectividad de las vacunas, con todo y que pueda tener algunos perjuicios, la vacunación indudablemente predomina desde luego el beneficio, y el sistema de salud mexicano a través de los años es una clara muestra de ello, ¿no? Hemos logrado erradicar enfermedades como la polio, justamente como el sarampión y otras que pues tenían un alto índice de mortalidad y de víctimas o de efectos perdurables, ¿no? Todavía veíamos hace algunos años chamaquitos, ¿no? Que se les quedaba flaquito el brazo o quedaban con alguna discapacidad por la polio. Todo eso afortunadamente quedó atrás, y justamente por las campañas efectivas de vacunación, que hoy pues lo pondríamos como el ejemplo más claro, ¿no? De lo que debería de ser justamente la vacunación, y un argumento muy claro contra este movimiento realmente incomprensible, el movimiento antivacuna, que está poniendo en riesgo pues a muchos pequeños, ¿no? Que si los padres pues tienen sus convicciones, pues allá ellos, ¿no? Pero pues los pequeños ahí sí que están bajo su cuidado, pues tendrían que ser, en todo caso, como entiendo allá en Estados Unidos se está haciendo, sancionados y penalizados por ello, ¿no? Porque los niños pues ahora sí que ellos qué culpa tienen, ¿no? Como dicen, uno Así como es. quiera, pero los pequeños pues ¿verdad? Así es, lo que pasa es que, bueno, pues la vida de una persona que tiene una discapacidad, cuando sobreviven, porque hay enfermedades de estas que tienen una alta tasa de mortalidad en niños menores de 6 años, por ejemplo. Entonces los niños que sobreviven tienen secuelas muy importantes, tienen limitaciones, y su vida se vuelve muy cara. Entonces se les pone una penalización a los papás, así como si se les pusiera una pensión alimenticia, se les pone una pensión por enfermedad a los papás, para que ellos puedan estar soportando o pagando los gastos que se van a generar porque el niño tenga ese tipo de discapacidad, ¿no? Y entonces, y además esa gente, lo que están proponiendo aquí algunos legisladores es que esa gente no califique para ayudas del Estado, que toda la responsabilidad caiga en los padres. Sobre ellos. Porque no es lo mismo tener un evento desafortunado cuando tú tomaste todas las medidas de precaución, o cuando tú decides meterte en una zona de riesgo, pues la responsabilidad es tuya, ¿no? Entonces el Estado no está obligado, el Estado está obligado a darte la vacunación, pero tú renunciaste a ella, entonces tú asumes los gastos, las ahora consecuencias de lo que te va a costar todas las secuelas de las enfermedades, ¿no? Entonces, te decía, lo que te quería comentar cuando te escuchaba, es que hay unos conceptos, hay el concepto de alfabetización, esa es la palabra en español, en inglés es literacy, es alfabetización, y hay otro concepto que no tiene traducción al español, que se llama health literacy, o sea, es alfabetización en salud, o educación en salud, podría ser la traducción al español. Es completamente diferente a la educación, porque tú decías, es que hay gente que tiene maestrías, doctorados, que son astronautas y que están en contra de las vacunas. Es que son muy preparados académicamente, pero no tienen una preparación en salud. Porque yo estoy seguro que si yo me siento y yo le explico a la gente, es probable que un 20, un 30% de las personas al final me digan, perfecto, ya entendí, y aún así no quiero vacunar a mis hijos. Pero una cantidad muy importante cuando lo entienda y cuando se sacudan todas esas mentiras, porque hay mucha información que se transmite a través del Facebook, del Twitter, de todas las redes sociales, que como te platicaba la semana pasada, ya no me meto ni al Twitter ni al Facebook, porque el nivel de violencia y de ignorancia me abruma. Había veces que me ponía a contestar, pero perdía mucho tiempo, y la verdad es que yo no voy a enderezar jorobados, yo no voy a planchar jorobadas, así como
como en el libro de las Poquianchis, no sé si ya lo leyeron, de la señora esta que quería enderezar a la jorobada y la planchó, justamente la planchó y se murió, porque obviamente le hirvieron los pulmones, ¿no? Entonces, pues yo no me voy a poner a planchar jorobados, entonces, la verdad es que hay muchísimo nivel de ignorancia, hay mucha pereza todavía en México, la gente no quiere leer, porque hay gente con la que yo trato de establecer una conversación respecto a determinado tema y le digo, ¿qué te parece si lees y nos sentamos y lo discutimos? Es más, yo leo esto y tú lo lees por tu lado, luego nos sentamos, no, es que yo oí que dijeron y es que yo leí en el Facebook y yo que vi en el tweet. Entonces, este nivel de ignorancia está alcanzando a la educación en salud y eso es muy peligroso porque la gente se va a volver muy prejuiciosa, muy fanática, como ustedes lo mencionaban, pero el fanatismo está habitualmente relacionado con dos cosas. Uno, alta religiosidad e ignorancia. Esos son los dos factores comunes que hacen más peligrosa la pasión de la gente que es fanática. Alta religiosidad, porque digo, debemos de tener un nivel de misticismo, porque debemos reconocer la existencia de Dios, pero hay cosas que no corresponden. Y la segunda es un nivel alto de ignorancia. Normalmente la gente que es muy fanática, de un lado y del otro, porque no son nada más los fanáticos de un lado, porque sí, claro. Yo sé que aquí les tiran más bien a los de un lado, pero son todos, el fanatismo es malo, los extremos son malos. Así Entonces, hay que estar más bien en el centro, hay que leer, hay que estudiarse, hay que prepararse, porque pues en este caso los policías están obligados a saber cuáles son los signos de stroke, los padres están obligados a conocer los riesgos de no vacunar a sus hijos, y en fin, así se van compartiendo los riesgos, pero una parte muy importante es de nosotros, que nosotros nos dedicamos a prestar servicios de salud, educar a los pacientes. Yo creo que yo dedico el 80% del tiempo de mi atención a los pacientes educando a la gente y explicándoles. Así es, doctor, y gran parte también de eso lo haces aquí con nosotros, lo cual te agradecemos enormemente, como siempre, querido doctor, por todo esto que nos compartes y que desde luego pues hace que muchas ideas luego preconcebidas o malentendidas con respecto a muchos temas, en este caso del tema de la salud, pues se nos vengan a aclarar, lo cual agradecemos como siempre enormemente, querido Doc. Y pues hasta la próxima vez que te veamos por acá, doctor, muchísimas gracias. Aquí me dice, Tere está que en su casa estaba prohibida la palabra poquianchis. Lee el libro, Tere, es muy interesante y te vas a dar cuenta de muchas realidades del México de esa época, que era con un alto nivel de machismo, intolerancia y doble moral, ¿no? Porque pues, si existían las poquianchis era porque alguien las solicitaba, ¿no? Claro. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y apuntamos para el próximo jueves, ya sabe, a cualquier tema que desee que el doctor aquí nos dé claridad y luz, pues aquí a través del chat o de nuestros medios de comunicación, para así hacérselo transmitir al doctor Frisby. Gracias. Claro, pónganle, como dicen ustedes, pónganle like, aunque sea en el on demand, para que eso le dé mayor valor al video y sea visto por más personas. Y compartirlo, desde luego, que es información importante y valiosa. Gracias, querido doctor, te mandamos un abrazo como siempre. Igualmente, que tengan un maravilloso fin de semana. Igualmente, nos vemos el próximo jueves.